Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Hola a todas, a todos. Alejo, buenos días. Gracias por Buenos estar aquí días. acompañándonos. Ese fondo se nos hace tan parecido. Sí, yo no soy Lisa, obviamente. Sí, Nos quitaste a Lisa y nos... Bienvenidísimo para quienes... yo creo que muchas de las que nos han visto en el episodio ya te conocen porque eres de los episodios más vistos en nuestra historia del podcast. Alejandro Díaz, infectólogo, pediatra, papá de 2 niños hermosos, esposo de Lisa. Y hoy, pues, acompañándonos para hablar de un tema sensible y altamente importante de conversar. Alejo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a Lisa por extenderme la invitación. Bueno, Alejo, entonces como nos dejaron la instrucción de ser muy puntuales en esta conversación, vamos a empezar de una hablando entonces de vacunación infantil. Y la idea es pues comenzar hablando, Alejo, sobre, creo, lo más básico y es cuál es la importancia que tiene la vacunación infantil en la salud pública y pues por supuesto en los niños y en las familias. Sí, pues realmente muy importante. O sea, las vacunas han sido un avance muy importante de la ciencia y es una de las principales razones por las cuales la mortalidad infantil a lo largo de la historia ha disminuido dramáticamente. Sí, se ha logrado controlar y disminuir la incidencia de infecciones muy graves, ¿cierto? Que matan a los niños, que también afectan a los adultos gracias a las vacunas. Sí, digamos que hoy en día que está tan de moda la medicina preventiva, pues las vacunas son una de las estrategias más importantes para eso. Entonces, para todas las enfermedades que hoy en día se cuentan con vacunas, siempre va a ser la herramienta más importante que tenemos. Entonces, en los niños, pues se diseña un esquema que se empieza a aplicar desde el nacimiento y que consta con vacunas que previenen contra más de 20 enfermedades, ¿sí? Entonces, enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis, la meningitis, la poliomielitis, o sea, son nombres que cuando ustedes van y buscan en internet son enfermedades que son muy graves, ¿cierto? Hacen mucho ruido, tienen consecuencias catastróficas, incluso la muerte. Entonces, yo creo que si tenemos esas herramientas, pues son para usarlas y por eso es que mundialmente son reconocidas y aplicadas para los niños. Lo importante también es que ya las vacunas no son solamente un tema de los niños, ¿cierto? Hoy en día estamos hablando de que la vacunación es importante a lo largo de la vida y eso es algo que hemos estado aprendiendo en los últimos años. Ya también se vacunan adolescentes, se vacunan adultos y se vacunan ancianos, ¿sí? Precisamente porque nos ayudan también en esos grupos poblacionales a prevenir infecciones graves. Entonces yo creo que definitivamente desde lo científico está más que claro que las vacunas nos sirven para mantener la salud. Alejo, para tener un contexto puntual, los esquemas de vacunación, cuando hablamos de vacunación infantil, hablamos de 0 a... Pues digamos que el esquema, digamos, primario es de los 0 a 5 años, ¿sí? Ese es como el esquema principal de la vacunación del niño, ¿sí? De ahí, pues hay como un brinco hasta la edad adolescente, donde se ponen pues otras vacunas para ese grupo poblacional, ¿cierto? Y ahí en adelante ya entran como vacunas para el adulto joven, para la mujer embarazada, para poblaciones pues con cierto tipo de riesgo, por ejemplo, profesionales del área de la salud, y ya después vienen las del adulto mayor. Esos son básicamente como los grupos más importantes. Alejo, las vacunas
se consideran derecho fundamental en los niños? ¿Tú la consideras de esta manera? ¿Y qué consecuencias existen de no tenerlas? Digamos, ya mencionaste unas enfermedades, entonces, digamos, como que la consecuencia es, no me la pongo, me puedo enfermar, pero a nivel de salud pública, ¿cómo puede impactar también esto? Claro, lo que pasa es que la vida es un derecho y la salud es un derecho. Entonces, si yo tengo una herramienta para mantener la vida y mantener la salud, pues definitivamente las vacunas también entran ahí como derecho fundamental. Y las organizaciones de salud alrededor del mundo así lo fomentan, incluso en nuestro país. Las vacunas son un derecho fundamental para los niños y no se les debe negar esa posibilidad, ¿sí? La consecuencia de no tenerlas, pues básicamente tiene un riesgo individual. El riesgo individual es yo me expongo o como niño yo me expongo a alguna de estas infecciones en un grupo poblacional que no está vacunado, es decir, yo viajo a un sitio o yo recibo visita de alguna persona que no está vacunada, estuve expuesta a la infección y me la trae, me puede dar alguna de estas infecciones y me puedo morir, ¿cierto? Ese es el riesgo individual. Pero el riesgo colectivo es que las vacunas también protegen a la población. Mientras más población esté vacunada, pues menos riesgo hay de que esa infección entre a mi entorno. Entonces, también es un riesgo colectivo no estar vacunado. Y por eso los brotes que ocurren muchas veces en ciertos países o en ciertas zonas pasan es por eso, porque las coberturas de vacunación disminuyen, ¿sí? Para X o Y vacuna. Y eso pues lo hemos vivido también aquí en nuestro país. Aquí ha caído la cobertura de vacunación en algunos momentos, por consecuencia de la pandemia, ¿cierto? Y otras situaciones que han hecho que ciertas vacunas disminuyan en su cobertura. Y hoy en día, pues digamos que en Colombia es relativamente más reciente el tema de la desconfianza en las vacunas, pues que es un tema de verdad, pues que para nosotros es bien complicado, pero eso no es nuevo, ¿cierto? Eso en muchos países lleva muchos años, pues trabajándose, hay muchas organizaciones que son antivacunas, ¿cierto? Y que promueven pues como este fenómeno en otras partes donde, como te digo, hay mucho más población que, pues, que desconfía de las vacunas o que incluso es radical contra las vacunas por diferentes situaciones. Y entonces, Alejo, ya que estás poniendo ese tema, pues hablemos un poquito del estigma de las vacunas, ¿cierto? ¿Cuál es ese paradigma, ese estigma, eso que hace que las personas lo quieren rechazar, para poderlo conversar un poquito, como entender cuál es ese movimiento que hay de fondo, o a qué es ese rechazo? Sí, básicamente pues eso se ha derivado de diferentes situaciones a través del tiempo que hablan que las vacunas pues tienen químicos que alteran la salud, que sobrecargan el sistema inmune y la persona no va a ser capaz de manejarlo, ¿cierto? O que son productos que tienen información que va a ser dañina para el cuerpo, o que tienen efectos secundarios muy graves que pueden causar incluso la muerte, más de lo que la puede causar la enfermedad. Entonces, toda esta información ha hecho como, pues, a ver, ¿yo por qué me voy a inyectar estos químicos en el cuerpo? Tú sabes que ahora hay mucha gente que la mayoría de lo posible es no quiero químicos en mi cuerpo, entonces no uso este medicamento, no uso este biológico, no uso esta vacuna, no uso cremas con ciertos productos, no consumo proteína de origen animal, etcétera. Pues ponle el tema que quieras, todo tratando como de, mm, digamos que preservar el cuerpo como es, pero pues desafortunadamente en nuestro mundo actual estamos expuestos a muchísimas cosas, no solamente a microorganismos. Los microorganismos están por todos lados a toda hora, nos exponemos a ellos diariamente miles de veces, pero también estamos expuestos a un montón de químicos y cosas, cualquier medicamento que tú te tomas, cualquier producto, trae químicos o trae sustancias que eventualmente pueden producir efectos dañinos en el cuerpo. Entonces, pues digamos que es la misma situación. Lo que pasa es que las vacunas, como se ponen para una persona que está aliviada, Ujú. es, digamos que lo que genera más desconfianza, porque lo que decimos, a ver, yo no he visto esta enfermedad, yo no la conozco, a mí nunca me han hablado de ella, nunca he visto a nadie que la tenga
y mi hijo está aliviado, ¿yo para qué le voy a poner una vacuna para eso? ¿Cierto? Es muy diferente cuando el niño llega con la garganta inflamada o con los oídos reventados. Claro, doctor, mándeme el antibiótico porque el niño está enfermo, ¿sí? Pero si mi hijo está aliviado, ¿yo para qué le voy a poner una vacuna que lo va a enfermar? ¿Sí? Entonces esa concepción es difícil hoy en día de venderla en esos papás que sienten que las vacunas son dañinas, porque pues existe pues como ese temor a lo desconocido, no solamente porque no conoce la enfermedad, sino porque también piensan que porque el niño está aliviado, la vacuna va a ser dañina. Es como la cultura de la prevención frente a la de ya la reacción, ¿cierto? Es decir, todavía nos falta mucho en este. Exactamente. Y eso ocurre en diferentes situaciones. Pues en estos días me compartían algo pues de una mamá que preguntaba en unos de estos chats de redes sociales que son de verdad muy difíciles, Maravilla. pero pues era una mujer que preguntaba si tenía que hacerse una mamografía porque no quería irradiarse, pero que la ginecóloga se lo había recomendado para poder tamizar el cáncer de seno. Hombre, los estudios ecográficos y mamográficos han sido una piedra angular para detectar el cáncer de mama tempranamente, cuando no hay ningún síntoma. Si el médico lo recomienda es porque sabe que eso va a servir para detectar temprano e impactar temprano. Entonces, pero está entonces, pero y entonces si me irradio el cuerpo. Pues claro, obviamente la ciencia médica de cierta forma necesita algunas veces intervenir el cuerpo, pero eso no quiere decir que digamos que ese riesgo sea superior a todo el beneficio que va a tener prevenir tempranamente. Entonces, nuestra cultura hoy en día todavía está muy, digamos que incipiente en los temas preventivos. Si bien la medicina ha avanzado hacia eso en muchas partes, aquí todavía nos falta mucho entender eso, de que realmente hay que impactar en la salud cuando estamos aliviados, no cuando estamos enfermos. Y tener la capacidad también de ver la medida de cuánto impacta sobre cuál es el beneficio, es decir, como esa proporción de, claro, me va a impactar el cuerpo, algunos sistemas seguramente, pero en proporción, ¿cuánto voy a ganar, digamos, al tener ese impacto ahí? Totalmente, y eso lo hago yo mucho, por ejemplo, con mis pacientes, con las mujeres embarazadas o con las mamás de niños que me preguntan sobre las vacunas. Siempre trato de mostrarles el impacto de las vacunas, que lo podemos ver a través del tiempo. Cuando no se vacunaba a principios del siglo pasado, a lo que se vacuna ahora y cómo ha sido la caída dramática de la incidencia de todas estas infecciones que mencionábamos ahorita a lo largo de la historia. E incluso con COVID, que fue el ejemplo más reciente, lo vimos, ¿cierto? De cómo en los puntos más álgidos de los primeros picos de la pandemia, la vacunación llegó a cambiar completamente la historia de la enfermedad en su momento. Entonces yo siempre trato de mencionarles esto, de explicarles cuál ha sido el impacto para poder brindar información que sea acertada y que les ayude a tomar una decisión hacia poner las vacunas. A mí hace muchos años un pediatra me explicó en un café que estábamos, que era como, tú te puedes no poner una vacuna si vas a estar en un país o en una zona donde estás súper solo, resguardado, tranquilo, con un clima o un ambiente súper neutro. Claro, si vas a estar allá aislado, tranquilo, hay En una unas condiciones. burbujita. En una burbujita, claro, hay unas condiciones que van a favorecer y que no te van a impactar dramáticamente que no te vacunes, pero cuando estás en un entorno tan tropical, además como estamos nosotros, en un movimiento tan alto con tantas cosas que se están generando ahorita, pues hay un mayor riesgo ahí. Entonces, una de las cosas, Alejo, de las primeras vacunas, creo yo, pero pues quiero que tú nos lo confirmes, que se puede poner un bebé tiene que ver con mamá y esta familia inmediata desde la gestación y cuando recién nace, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta la vacunación o no vacunación de una mamá en gestación? Y de una vez para que te deje la pregunta puesta, cuando nace este bebé, la familia que va a estar más continua con él al nacer, Ujú. ¿qué impacto tiene que se vacune o no también para estar con este bebé? Claro, mira, las enfermedades que más matan niños menores de 6 meses son las infecciones respiratorias, ¿sí?
desafortunadamente hay ciertas vacunas que no podemos poner tan tempranamente en el bebé. Sí, entonces, por ejemplo, pasa con la influenza, ¿cierto? Que es una enfermedad muy grave. A quien le haya dado influenza sabe que da la maluquera más horrible, pero en los bebés la influenza puede matar, así como en los adultos mayores o en las personas que tienen enfermedades graves. Entonces, yo a los bebés no los puedo vacunar contra influenza sino hasta los 6 meses, ¿sí? Entonces, una estrategia para proteger bebés más chiquitos es vacunar a la mamá, porque si yo vacuno a la mamá, genero anticuerpos que pasan a través de la placenta y me van a proteger al bebé hasta que yo lo pueda vacunar. Entonces, influenza es una, la otra es tosferina. Tosferina la empezamos a aplicar en los bebés a partir de los 2 meses, pero realmente esas primeras dosis no son suficientemente efectivas para yo prevenir tosferina. Tengo que esperar hasta los 6 meses que el niño ha recibido vacuna a los 2 meses, 4 meses y 6 meses contra tosferina para que esté bien protegido. Entonces, tosferina es otra vacuna que pongo en las embarazadas. Ahorita hay una nueva que es virus respiratorio sincitial, de esa no vamos a hablar porque no está disponible en nuestro país, pero esas son, digamos que las más importantes que ponemos en la mujer embarazada para proteger al bebé. Sí, y la concepción es la misma, generar anticuerpos en la mamá que pasen a través de la placenta para que protejan al bebé. ¿Listo? ¿Pueden proteger a la mamá? Claro que sí, obviamente protegen a la mamá, pero el fin último es proteger al bebé, no proteger a la mamá directamente. ¿Listo? Y con las personas que viven en el entorno es lo mismo, lo que estábamos hablando. Las personas que están alrededor se constituyen la primera barrera para proteger al bebé de esas infecciones, ¿sí? Si yo no tengo al entorno familiar protegido y hay algún huequito, por ese huequito me va a entrar la influenza, por ese huequito me va a entrar la tosferina o me va a entrar algún otro virus respiratorio, ¿sí? Entonces, por eso siempre recomendamos vacunación, lo que llamamos como en capullo, ¿cierto? Que es el grupo familiar cercano, al papá, a los hermanitos, a las tías, a la persona que lo va a cuidar, a los abuelos. ¿Listo? De nuevo, es para generar una barrera que genere una protección indirecta en el bebé para que no entren esas infecciones. Yo tengo que decir que de verdad es muy importante porque hay muchos familiares que sienten que, no, pues yo voy a ir un momentico o yo voy a estar, pero entonces yo no me quiero vacunar, yo ya no estoy para eso o yo no creo en las vacunas. Y aquí sí levantar un poquito la banderita en pro de los bebés y es, el bebé no tiene forma de defenderse de un virus, por más que para nosotros sea esta tosecita que tengo yo en este momento, para mí es incómoda, pero para el bebé puede ser de vida o muerte, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, también es como si yo no me quiero vacunar, pues también como adulto, entonces debería asumir la posición de respeto ese tiempo, entonces, y no puedo ver al bebé, Están ¿ciertamente? en todo su derecho de no hacerlo, pero tienen que entender que es la vida del bebé la que está en juego, ¿cierto? Y los padres, si quieren proteger a su bebé, pues tienen que también conocer los riesgos. Por eso yo siempre les digo, es muy importante que el pediatra, que el ginecólogo que atiende a estos padres brinde esa información muy clara, porque de nuevo, ¿cierto? Si no lo vemos, no sabemos cómo es, pero cuando llegue el bebé de 2 meses ahogándose a un hospital con una de estas infecciones y estemos preguntando nosotros qué pasó y alguna de esas personas no esté vacunada, entonces ahí es donde el cargo de conciencia no los va a dejar vivir, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Existía la posibilidad de protegerlo? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces es brindar información muy clara y lógicamente esas personas alrededor están en su derecho, pero saben que van a poner a ese bebé en riesgo y ya son los padres, que son los directamente responsables, los que deben definir qué tanto quieren asumir ese riesgo. Y hay un escenario, Alejo, y es no solo en la familia que viene, sino que anoche nos llegó a un grupo de familias esta pregunta y es qué pasa cuando nos dicen como qué tan real es que no podemos sacar a nuestros bebés hasta que no tengan las vacunas de los 2 meses. Entonces, aquí algo por complementar de lo que nos habías explicado ahorita. Sí, pues esa es una pregunta recurrente en la atención pediátrica.
No es que el bebé no se pueda sacar, pues el bebé hay que llevarlo a revisión donde el médico, eventualmente, ¿cierto? Hay que llevarlo a que le pongan las vacunas, hay que llevarlo a ingresarlo al programa de crecimiento y desarrollo. No es que el bebé no pueda salir, ¿cierto? Lo que pasa es que exponerlo a situaciones o espacios donde yo no puedo controlar cómo está el resto de la gente, ¿sí? Entonces Ujú, me expone a mi bebé a un riesgo. Entonces el ejemplo típico de nuestra cultura, bebé de 15 días en un coche en un centro comercial. Así, ujú. el bebé lo tienen en su coche, pero tú sabes cómo es un centro comercial y tú sabes cómo es nuestra cultura de, ay, qué bebé tan bonito, ¿cierto? Y se le acercan y le ponen la cara ahí encima, pero no sabemos qué tiene la otra ¿Cuánto besito persona. le dan? Sí, entonces, claro, pues si uno puede evitar ese tipo de situaciones, pues las evita para proteger al bebé, pero eso no es que esté absolutamente prohibido. De nuevo, cada familia debe sopesar los riesgos y los beneficios, ¿cierto? Y qué tan importante es realmente en estos primeros meses salir de la casa. Yo lo veo también desde la perspectiva de los padres porque yo lo viví y fui un padre y Lisa fue una madre en donde eventualmente salimos antes de los 3 meses de la casa porque es que uno también se enloquece metido dentro de la casa, ¿sí? Entonces, si lo vas a hacer, ¿cierto? Tienes que tener en cuenta estos riesgos y tienes que brindarle la protección que puedas al bebé, pues de forma indirecta porque vacunas no va a tener, ¿sí? Ujú, ujú. Alejo, ahorita mencionabas a los profesionales como súper importante para la educación de las vacunas. Sí. ¿Cómo está haciendo en este momento ese rol de los profesionales ahí? ¿Tendríamos que hacer más educación, más promoción? ¿Está dándose Mira, bien? la gran mayoría, la absoluta mayoría de los pediatras en nuestro país es pro vacunas, bien entrenados. Pues te puedo decir que desde la parte científica, las sociedades científicas hacen mucha educación médica para mantener a los pediatras de todo el país actualizados. Yo he estado en muchos espacios con ellos y realmente no encuentro muchos pediatras que sean pues antivacunas o que no recomienden pues las vacunas como tal. Eh, Hay, pues, digamos que otras ramas de la medicina, digamos lo que llamamos medicina alternativa, ¿cierto? O terapias alternativas, que de pronto algunas familias preferirán. No sé, pues en este aspecto, cómo está ese tipo de situaciones en cuanto a la educación de vacunas. Los ginecólogos creo que también hoy en día pues son muy conscientes de las vacunas que deben recibir las madres. Entonces yo creo que desde el punto de vista médico, sí hay buena educación y buena actitud pro vacunas en cuanto a la recomendación a las familias. Alejo, los retos que tú más vives o que los infectólogos pediatras tienen o enfrentan en este tema de la vacunación. No, yo creo que el principal es lo que te mencionaba y es que hay una tendencia creciente a desconfiar de las vacunas por múltiples motivos. Lo que hablábamos, pues, de que son químicos, de que pueden producir efectos secundarios y demás. Creo que ahorita también se está combinando con algo de cansancio, ¿cierto? Yo creo que muchas personas, y pues incluso los médicos están exhaustos de las vacunas, por ejemplo, nuevas, ¿cierto? De productos nuevos que están llegando, de información nueva. Yo creo que esto de COVID, de que cada año cambiaba la vacuna y demás, pues ha generado cierto cansancio que también ha contribuido de pronto a disminuir esa cobertura vacunal, ¿sí? Entonces, realmente lo que nosotros hemos hecho es mantener pues como nuestra postura, ser muy insistentes pues como en la educación y en no desfallecer en promover la vacunación, pero sí siento que existe eso, o sea, el esquema en los menores de 1 año, digamos que va creciendo en el sentido de que van apareciendo vacunas adicionales que pueden contribuir a mejorar la salud, pero que finalmente
causan dificultades a la hora de decir, bueno, pero es que son más chuzones, son más visitas al médico, ¿cierto? Son más costosas, ¿cierto? Porque algunas no las cubre el gobierno, sino que hay que pagarlas. Entonces eso pues ha generado pues cierto debate y ciertas dificultades en este sentido. Y es como la pregunta de, venga, dígame lo básico que tiene que tener, no necesito tanta cosa, ¿no? También puede Sí, generar eso. claro, y de hecho, pues el PAI, que es lo como llamamos el esquema de vacunación que da el gobierno, es pues un esquema muy completo, ¿cierto? Como te decía, protege para más de 20 enfermedades, eh, pero finalmente pues son varias visitas, ¿cierto? Y son varios biológicos que se aplican cada cierto tiempo. Entonces, de nuevo, pues hay que estar muy pendientes ahí. Usualmente o la mayoría de los padres hacen lo que el médico les diga, ¿cierto? Entonces, usted va a venir cada 2 meses a ponerse las vacunas y la gran mayoría lo hace. Pero hay una pequeña proporción de familias en donde hay que tomarse más tiempo, sentarse, educar más y hacer pues el trabajo con más insistencia para que no abandonen este recurso. Alejo, tengo que hacer una pregunta, pues sensible, yo creo, pero que también es importante conocer para esas familias que no quieren vacunar a sus hijos, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Hasta dónde llega este derecho fundamental del niño con el derecho de la familia de decidir sobre ese bebé? ¿Cómo funciona? Hablemoslo por ahora, digamos, en Colombia, no sé si es en el mundo, pero en el contexto que tú conozcas, ¿qué pasa con estas familias? Mira, pues como hablábamos, la vacunación es un derecho fundamental, está reglamentado, regulado, ¿cierto? Digamos que legalmente no es aceptado que un niño no se vacune, ¿cierto? Pero realmente no es obligatorio en el sentido de que si un padre desea no vacunar a su bebé, eh, pues necesariamente pues va a ocurrir, digamos que alguna cosa desde el punto de vista legal. A veces cuando nos pasa en los hospitales, ¿cierto? Esto, digamos que sí lo consideramos, en muchos sitios se considera incluso como maltrato infantil, ¿sí? Pero es algo pues porque pues maltrato infantil no es solamente pegarle a los niños, maltrato infantil también es negarles una posibilidad de mantener la salud y eso son las vacunas. Entonces, cuando esto ocurre, yo pienso que pues obviamente hay que tomar los recursos que nos brinden, digamos que las instituciones, en el sentido de eh, informar lo que está pasando, obviamente educar a los padres sobre los riesgos y beneficios, pero finalmente ellos como tutores legales son los que toman la decisión final. Ahora bien, hay algunas situaciones donde la decisión de los padres queda abolida, ¿cierto? O superada cuando el riesgo colectivo supera al individual y cuando el riesgo de ese bebé es superior a la decisión de los padres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hay una situación de brote o si hay una situación de altísimo riesgo en donde el bebé o el niño pueda padecer cierta infección y yo puedo contribuir a la salud de ese bebé con la vacuna, eso pues se vuelve no negociable y definitivamente el derecho del niño prima sobre la decisión de los padres. Digamos que es un tema muy álgido, hay otras situaciones en medicina que nos ocurren, pasa por ejemplo los testigos de Jehová con las transfusiones, ¿cierto? Es un tema Muy fuerte. muy fuerte, muy complejo, que a veces también nos toca manejar en ese sentido, porque entonces, ¿qué prima? La creencia religiosa de los padres o el niño que se me está muriendo en un quirófano necesitando una bolsa de sangre? Entonces son temas muy complejos que creo que todavía, digamos que nos falta mucho por entender, pero que siempre que se nos presentan, digamos que cada caso hay que analizarlo individualmente con mucho detalle y tener toda la información posible para poder, de nuevo, brindar educación a los padres para que ellos sepan los riesgos a los que se atienen cuando toman una decisión de no vacunar a los bebés. A un ejemplo que me pusiste ahora antes de empezar, que me parece que podría ser muy gráfico también para ayudarnos a entender, y es el caso de que una mamá tuviera
una hepatitis positiva estando en gestación. Creo que ahí Sí. nos iluminas un poquito si nos lo cuentas. Claro. Entonces, mira, una de las vacunas que se pone al nacer es la hepatitis B, ¿cierto? Esa vacuna está diseñada, los estudios que se han hecho a través del tiempo, está diseñada para poner desde el nacimiento, ¿sí? La hepatitis B es una enfermedad que se transmite de varias formas, pero una de ellas es por vía sexual, ¿cierto? Y al bebé se puede transmitir por vía intrauterina y en el momento del parto, ¿cierto? Porque se transmite por secreciones y por transfusiones sanguíneas también. Entonces, como en el momento del parto hay una mezcla pues de secreciones, de sangre y demás, entonces es un momento muy importante para la transmisión de la hepatitis B. Entonces, de hecho, la hepatitis B en ese sentido es una enfermedad que se vigila en todas las mujeres embarazadas. Sí, tú que atiendes mujeres sabes que hay unas infecciones que son obligatorio evaluar en las mamás, que son el VIH, la sífilis, la hepatitis B. Todas tienen examen de hepatitis B al principio del embarazo y al final. Y si la mamá está infectada, entonces esa vacuna que se pone al bebé, digamos que no se ve como una vacuna en sí, se ve como parte del tratamiento para el bebé, porque si yo no le pongo esa vacuna, a ese bebé le puede dar una hepatitis B. Y una hepatitis B en un bebé significa un riesgo de que en la vida sufra una enfermedad crónica del hígado e incluso un cáncer. ¿Sí? Entonces, si yo puedo tratar a ese bebé para que no le dé eso desde el nacimiento, es el deber médico y lo que está recomendado actualmente es, si una mujer llega con infección de hepatitis B al momento de nacer, o si yo no sé si la mamá está o no está infectada, que nos pasa mucho, una mamá que no hace controles prenatales y llega al hospital sin exámenes, el deber médico es poner esa vacuna. Por protocolo. Por protocolo, sí, y eso no es negociable, eso hace parte del tratamiento y del manejo del bebé. Ujú. Ok. Claro que ahí también es que empiezan un montón de cadenitas, ¿no? Como si yo desde mi infancia me estoy vacunando y tengo como un esquema cuidado, yo como niña y mujer voy a tener menos posibilidad de tener una infección que luego cuando esté en embarazo voy a tener menos posibilidad de transmitir a ese bebé también. Entonces, De digamos que ahí se acuerdo. va volviendo también una cadena a muy largo plazo. Alejo, vamos a cerrar entonces. Yo voy a hacer una reflexión más como mamá para que dejarte a ti la reflexión final de como médico y es, ahí tenemos muchas dudas, las mamás y las familias, por supuesto, en las familias habitan creencias, habitan paradigmas, habitan hábitos, también existen hábitos, y muchas preguntas que a veces nos quedamos respondiendo entre el grupo de mamás o con Google, ¿no? Pero hay temas que de verdad son muy importantes que podamos conversar con el pediatra, con el obstetra, con la enfermera que esté atendiéndonos para que podamos tomar la mejor decisión a tiempo. Yo sé, y esto lo voy a hablar puntualmente en el embarazo porque lo he vivido con muchas mamás, que hay familias que no se quieren vacunar para el momento de conocer al bebé. Y yo lo que les digo es, esto no es en contra de ese familiar, es en pro del bebé. Es la vida de ese bebé la que se está custodiando y nosotros somos los abogados de ese bebé, ¿no? Como los papás somos la voz que podemos defender y entender que él, una gripa a esa abuela, a ese tío, se le va a pasar súper rápido. A mi hijo podría implicarle hasta la muerte. Entonces, que aprendamos también a medir, poner límites en esto para cuidar también a nuestros bebés y a nuestros niños. Alejo, tú No, como estoy, médico. estoy absolutamente de acuerdo con tu reflexión, ¿cierto? Eso es lo que hacemos y lo que hablábamos durante esta rica conversación, y es informar, ¿cierto? Ese es nuestro deber. Yo no puedo obligar a una familia a que le ponga a su hijo a las vacunas, ¿cierto? De nuevo, hablamos que las vacunas son un derecho, ¿sí? Pero yo no puedo obligar, ¿cierto? Mi deber es informar,
con datos muy claros de cuál es el beneficio de las vacunas, de cuál es el riesgo real, de cuál ha sido mi experiencia como pediatra, como padre. A mí los pacientes y los padres me preguntan, doctor, ¿usted ya le puso esta vacuna a su hijo? Claro, y desde mi experiencia yo les puedo contar, se la puse, le pasó esto, no le pasó esto. Eh, entonces, ese es nuestro deber como médicos, sacarnos el ratico para explicar. Y eso es lo que a veces pasa, y es que no sacamos ese espacio de la consulta. Nos dedicamos como a tratar el problema, ¿cierto? Como a buscar una solución rápida a algo que está pasando, pero en esa parte preventiva y sobre todo a la educación en vacunas, debemos dedicar ese espacio de conversar, explicar todo muy bien para que la familia pueda tomar una decisión con todos esos datos y que le brinden la mejor protección a sus hijos. Y lógicamente habrán algunas familias que definitivamente no querrán hacerlo, ¿sí? Entonces, que también entiendan cuáles son los riesgos al respecto. Aquí en Colombia no funciona mucho el mandato de las vacunas realmente, pero en otros países sí, por ejemplo, en niños más grandecitos, las vacunas son mandatorias, por ejemplo, para ir a la guardería, para entrar al colegio, para entrar a la universidad. Me han llegado padres, doctor, vea, mí es que tengo mi hijo adolescente que se va a estudiar a X país, le están pidiendo esa vacuna, yo no se la he puesto. Ah, esas son las reglas, en algunas partes los exigen, y si los exigen no es por negligencia además, sino porque saben que están en un riesgo y que esa vacuna les va a servir para mitigar ese riesgo. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, mitigar riesgos con una herramienta que para todas estas enfermedades han sido muy estudiadas y que se han demostrado que son muy seguras, que son muy efectivas, que realmente los efectos son muy pocos, y la mayoría de las veces no se salen del dolor en el sitio de aplicación y de uno que otro malestar, eh, pero que no hay riesgo de que la salud se vaya a afectar a largo plazo, que es el temor que tienen muchos padres. Entonces, de nuevo, estrategias como esta, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, informar muy bien, educar muy bien y siempre estar atentos a resolver todas las dudas que los padres tengan a la hora de decidir vacunar o no. ¿Sabes qué me queda también, Alejo? Y es que a veces cuando queremos promover, nos da susto contar ciertos contras o ciertos síntomas que van a generar las vacunas. Y Sí, creo que esto también puede generar en las personas como esta cosa de, ay, no, eso tan bueno, pues no dan tanto y terminar, en lugar de convencer, generar como esta duda de, venga, pero pues cuénteme también lo no tan bonito o lo que me puede generar. Entonces creo que este llamado en ese ratico que tú dices de sacarse el espacio para explicar, es también en la honestidad decir, sí, te puede generar este malestar o puedes sentir esto, o no sé, te puede dar gripa después de la vacuna y luego te va a pasar, ¿no? y Como, también lo hacemos. Y mira, yo te pongo un ejemplo muy claro y vuelvo al tema de los antibióticos, que es el otro tema que me apasiona a mí. ¿Listo? Es después te mucho invitamos a ese. Es mucho más común, muchísimo más común, tener un efecto secundario por un antibiótico que por una vacuna, ¿sí? Pero tú no Ok. peleas por el antibiótico, pero hacia los 2 o 3 días llegas a urgencias porque el niño está vomitando, porque no tolera el medicamento, porque le dio una diarrea, porque le dio un brote, porque se hinchó y le dio una reacción alérgica. Ah, pero ahí sí no peleabas por el antibiótico, ¿sí o no? Y es mucho No le- más común tener ese tipo de reacciones. Entonces de nuevo, pues, es balancear eso, ¿sí? Y lo que tú mencionabas, dentro de ese tiempo para explicar, claro, hay que explicar también los riesgos que hay de aplicar una vacuna, que como te digo, los hay, como cualquier medicamento, ¿sí? Tú tienes una enfermedad crónica, en una enfermedad crónica te dan algún medicamento que te suprime tu inmunidad, que te afecta las defensas y demás. Tienen muchos más riesgos de efectos secundarios de los que te puede generar una vacuna. Es más, en esas situaciones, una vacuna te puede salvar la vida, ¿sí? Porque si tienes alteradas las defensas y tienes la vacuna que te protege, la vacuna te va a salvar. Entonces, es eso, es
explicar los riesgos y explicar los beneficios, que las vacunas definitivamente la balanza es así, se me sale de la pantalla, ¿cierto? Los beneficios superan a los riesgos absolutamente. Y, y bueno, ya yo creo que Alejo, no hay siempre es nada muy más bien, que decir. Ahora, siempre es yo estoy sesgado, ¿cierto? Y estoy abierto y me encantaría, pues, si en algún momento lo podemos hacer y consigues a alguien que de pronto sea antivacunas, ¿cierto? Y ajá. podemos hacer un conversatorio, me parece también muy interesante, porque Bacano, porque además también de esto se trata este podcast, de simplemente ser, no tenemos verdades absolutas, tenemos unos... exactamente, puede que yo no tenga la verdad absoluta. Eso sí, siempre desde el respeto a todos, y eso es algo que nos pasa pues algunas veces, y es que cuando uno está, digamos que en contra de algo que piensa otra Definiendo. persona, entonces terminan en conflictos, y con los radicalistas antivacunas nos pasa mucho esto. Pasa en política, pasa en medicina. Entonces yo creo Pues que hasta ahora no hemos tenido alguien que esté en contra de alguna postura que hayamos planteado, pero sabemos que este puede ser un tema sensible, así que si nos llega a aparecer alguien con un contraargumento, bacano poderlo también conversar y analizar. Desde lo que tú dices, el respeto no se negocia, todo con argumentos se puede escuchar. Así que también chévere poder escuchar esas otras posturas. Siempre es una felicidad, Alejo, aprender de ti, la forma como nos explicas, como nos compartes, creo que hace que sintamos que nos quedamos con la información realmente para poder tomar decisiones. Muchas gracias por volvernos a decir que sí y por todas las veces que vienen en adelante. no, muchas gracias a ustedes y espero pues que les vaya muy bien con este episodio y que la información sirva para todas las personas que lo escuchen. Y aquí siempre muy alegre de participar cuando me quieran invitar. Un abrazo para todas. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Por favor, síganos, acompáñenos en este y en todos los demás episodios. Compartan si les gustó y nos vemos en la próxima. Saludos a Lisa, que ojalá la próxima que te invitemos se anime a estar con nosotros. Mentiras, que Ah, se mejore. había conflicto de intereses. Mentiras, que Benji se mejore y nos vemos en la próxima. Un abracito. Gracias, chao.